Ok, empezamos ahora entonces con la segunda parte del tema de inteligencia y procesos cognitivos. Ok, para entender qué cosa es la cognición y qué son los procesos cognitivos, habría que analizar en este instante, ¿no?, cómo es posible, por ejemplo, que quien les habla pueda hacer esta ponencia y ustedes puedan estar en este momento observando el tema, escuchando mi voz y viendo la imagen en video. Para que todo esto se haga posible, obviamente requerimos de todo un procesamiento, ¿no?, del enlace que tiene que ver con la atención, la percepción, por ejemplo, el razonamiento cuando encontramos alguna palabra de difícil, digamos, definición, el reconocimiento también, la concentración, la atención, ¿no?, y toda esa actividad mental involucrada en el hecho de estar atento y de estar escuchando con determinada, digamos, entusiasmo este video. Entonces, cuando se da todo ese proceso y cuando, por ejemplo, quien les habla tiene que recurrir a su lenguaje, a su nivel de razonamiento, a ese proceso de metacognición que implica recuperar la información que ya yo tengo, ¿ok?, tanto como ustedes requieren para entender lo que nosotros decimos, hacer un proceso de metacognición, es decir, sacar desde, digamos, los lugares donde se almacena la información, ¿no?, sacarlas y ponerlas, digamos, en la mesa para poder entender incluso hasta el lenguaje con el que les hablo, ¿ok? Ustedes entienden el lenguaje español, obviamente, porque en todo su cerebro se está dando un proceso cognitivo, ¿ok? Si nos fuéramos al tema de la neuropsicología, por ejemplo, tendríamos que entender que muchísimas áreas cerebrales están involucradas en este momento en el proceso de atención, concentración, pensamiento, razonamiento, que están experimentando para poder entender la clase de hoy. Entonces, la cognición es eso, todo el proceso, toda esa retroalimentación, todo ese juego de conocimientos, toda esa metacognición que requerimos para poder escuchar, entender, comprender y poner atención a lo que, por ejemplo, en este momento yo les estoy diciendo. La capacidad de entender, la capacidad de no distraerse, irse a otro lado o hacer otra actividad, tiene que ver mucho con este proceso cognitivo. Obviamente, es un proceso de alta nivel sofisticado, ¿no?, de un proceso mental, obviamente, de personas que definitivamente han desarrollado toda esa capacidad en base a todos los procesos ya mencionados anteriormente. Los procesos, sobre todo vinculados con el aprendizaje, ¿ok? Si bien es cierto, la palabra cognición no es utilizada muy frecuentemente, pareciera que más se usa la palabra inteligencia. Sin embargo, es muy importante porque la psicología cognitiva, ¿no?, se ocupa de analizar, describir, comprender todos estos procesos cognitivos, ¿ok? ¿Cómo es posible que las personas adquieran, almacenen, recuperen y usen ese conocimiento, ¿no?, para vincularse con el medio ambiente? En realidad, el funcionamiento cerebral y de todas las operaciones que se realizan es resultado precisamente de esta cognición y del contacto con el medio ambiente, ¿ok? Para entender mejor esto, es importante
conocer, por ejemplo, la teoría de Turing, ¿no? Él habló mucho sobre la máquina ideal, ¿no? Y cómo es que, por ejemplo, un computador o una máquina puede funcionar finalmente, ¿no? Producir algo o hacer algo en base a toda la cantidad de engranajes, conexiones, tratándose de un computador, de todas esas conexiones, de esas filamentos, ¿no? Esos cables, de esos microchips, de esos procesadores que hacen posible el funcionamiento de esa máquina. De igual modo, el sistema nervioso puede considerarse como un sistema también, tanto o muchísimo superior, por supuesto, que una computadora. Recuerden que el funcionamiento y el diseño de una computadora está basado en el proceso cerebral que permite la producción de lo que nosotros llamamos cognición. ¿Ok? Entonces, bajo ese constructo también, ¿no? Podemos entender que gracias a Turing también podemos entender muchísimo mejor cómo es que funciona nuestro cerebro y cómo es que se da este proceso cognitivo, ¿ok? Porque si nosotros queremos entenderlo mejor y no lo entendemos desde nosotros mismos, podemos entenderlo físicamente a través de ver cómo es que opera una máquina, ¿ok? Cómo es que todo se une, todo se junta para que finalmente se, produzca una actividad o se produzca, y valga la redundancia, un producto final, ¿ok? Entonces es importante entender que este proceso cognitivo tiene que ver mucho con los engranajes, ¿ok? Con toda esa unión que permite, ¿no?, el funcionamiento cerebral. Los procesos cognitivos lo que hacen, obviamente, es mejorar, ¿no?, y, ampliar todo este proceso de aprendizaje, ¿no? Lo que hace es que este conjunto de acciones y operaciones mentales bien organizadas, por cierto, ¿no? El cerebro es tan maravilloso que está muy bien organizado, den como resultado la captación, la modificación, la codificación, el almacenamiento y finalmente la recuperación de toda la información que nosotros recibimos. ¿Ok? Lo que se espera, por ejemplo, de ustedes después de este video es que almacenen la información y cuando sea necesario recuperarla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque definitivamente esta información va a ser codificada en alguna área de nuestro cerebro, va a estar guardada en alguna estructura cerebral, porque así de maravilloso son los procesos cognitivos. Permiten organizarlos y en la medida que sea necesario también modificarlos para aplicarnos en nuestro quehacer cotidiano. ¿Ok? Entonces, el procesamiento de la información nos permite interactuar con el mundo, ¿no? También nos permite, por supuesto, aprender. ¿Ok? Estas funciones, además de permitir aprender y de vincularlos con el mundo, también nos permiten que podamos nosotros adaptarnos y modificar todo este conocimiento para un mejor desenvolvimiento, sobre todo a nivel social. ¿Ok? Todos los procesos cognitivos, recuerda, lo que buscan es una adaptación al medio social y sobre todo la supervivencia. ¿Ok? Existen, obviamente, dentro de este concepto de procesos cognitivos, los procesos cognitivos básicos, ¿no?, o los inferiores, son los que están vinculados con la captación. Es decir, tú no tienes en muchos casos que hacer muchísimo esfuerzo para que este proceso cognitivo se ponga en acción, ¿no?
O sea, suficiente con observar, con percibir, ¿no? Suficiente a veces con oler, ya se está poniendo el funcionamiento, este proceso cognitivo básico, ¿no? Por lo que casualmente se le llaman inferiores, porque no necesariamente es muy complejo. Lo que permite este proceso cognitivo básico es la captación de la información y el mantenimiento. ¿Ok? Dentro de estos procesos encontramos a la percepción, a la atención, a la memoria, ¿no? Que tienen que ver con estos procesos básicos. Pero si ya hablamos de procesos superiores, tenemos que hablar ya de procesos que implican ya cuestiones mucho más elaboradas, como por ejemplo el lenguaje. El lenguaje ya digamos, es un proceso cognitivo superior porque recurre al primer proceso que les hablaba para poder elaborar en base a la información almacenada y poder recuperarla. ¿Ok? Del mismo modo, ¿no? Las funciones ejecutivas que están ya vinculadas con la unión de las dos, ¿ok? Los procesos cognitivos básicos y los procesos cognitivos superiores, ¿ok? El razonamiento que también tiene que ver ya con estas funciones ejecutivas y funciones cognitivas superiores, ¿ok? Ha sido un gusto haber hablado con ustedes, que me hayan prestado atención. Mi nombre es Marco Cruz y nos estamos viendo ya en la cuarta sesión. Un abrazo, nos estamos viendo. Bye bye.